Bienvenidos a nuestra segunda sesión de Cristo en el Hijo de Dios. Cristo en el Hijo de Dios. Para que podamos entender la Biblia, tenemos que saber que Dios desea transmitir un mensaje personal a nosotros. La Biblia puede ser solamente un libro o puede ser un manual para guiar nuestra vida. El problema es que muchos cristianos se contentan con el mensaje que pueden recibir en la iglesia y a veces en el mensaje no hay palabra de Dios, sino puntos de vista personales. Si te aburres en la iglesia, es probable que no estés entendiendo el mensaje que Dios desea transmitirte porque ignoras totalmente lo que dice la Biblia y no la puedes aplicar a tu vida. Somos lo que comemos. Te voy a pedir que empieces a leer tu Biblia de una manera sistemática. No te preocupes de las cosas que no entiendes. Es algo que yo siempre le digo a las personas a lo largo de mi ministerio. No te preocupes de las cosas que no entiendes. Solamente archívalas en tu mente hasta que el Espíritu Santo te revele su significado. Pero sigue leyendo la palabra. Un cuaderno, una pluma, una Biblia de lenguaje actualizado. Es muy recomendable que lo empieces a hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestras propias vidas después de que Cristo empieza a reinar y cómo se va desarrollando Cristo en nosotros. La Biblia habla de 7 hombres de fe, de 7 fiestas de Jehová, de 7 pasos en el tabernáculo de Moisés, de 7 espíritus de Jehová, etc. Son un misterio para la mayoría de los cristianos porque simplemente estamos acostumbrados a las predicaciones en vez de las enseñanzas. Veamos la obra que Dios empieza en la vida del cristiano estudiando Génesis 1. En Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y las separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Versículo 1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y si nosotros podemos poner en vez de la tierra, poner entre paréntesis el espíritu del hombre, no es una idea exagerada ser llamado tierra, puesto que fuimos creados del polvo de la tierra. Es decir, vamos a leer este versículo de la siguiente manera. Dios en el principio creó los cielos y el espíritu del hombre. Y vamos a ver cómo se relaciona. No es una idea descabellada. Así que por favor aguántame tantito para que podamos entender un poco más este concepto que es bíblico. Dice en 2 Corintios 5:17, un versículo que tú y yo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nosotros tenemos tanto que aprender. Un niño puede caerse cientos de veces antes de aprender a caminar. ¿Te ha sucedido en el cristianismo? Ahora, si el miedo vence a ese niño, es posible que nunca se atreva a hacerlo. El versículo 2 de Génesis 1 dice, la tierra era un caos total. ¿Te suena? Las tinieblas cubrían el abismo. ¿Te suena? Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ahora, cualquiera que diga que su vida no era un caos total antes de conocer a Cristo, está más que ciego. Podemos ver la obra del Espíritu Santo que en muchas ocasiones seguramente estuvo moviéndose sobre nosotros, tratando de acercarnos a Él.
El versículo 3 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ahora yo quiero que entendamos que Dios ha ordenado que en determinado momento de nuestra vida nos llegue su luz. La tierra no hace nada para recibir la luz del sol. Dios mismo hace girar la tierra sobre un eje preestablecido, de manera que la tierra no se mueve por sí sola. Esto nos indica que si estamos aquí es porque Dios ha determinado que así sea. Y que en su misericordia nosotros hemos sido llamados desde antes de la eternidad. Nos debería de hacer las personas más agradecidas del universo. Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo, el cual es el enemigo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora quiero detenerme tantitito en este versículo solamente para hacer una aclaración. Hay dos clases de personas dentro de la congregación: los creyentes, o tres clases: los creyentes, los incrédulos y los no creyentes. Creyentes, no creyentes e incrédulos. Los no creyentes son personas que no han creído en Jesucristo por ignorancia. Pero los incrédulos son aquellos que, a pesar de haber visto el mover de Dios aún en sus propias vidas, deciden cerrar su espíritu. Muy bien, hecha esta aclaración, continúo. Versículo 6 dice, porque Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios ordenó que la luz resplandeciera en nuestras tinieblas. Entonces, en nuestro primer día de vida eterna, Dios ordena luz sobre nuestras vidas. No somos nosotros, no es el pastor, no es el mensaje, es Dios quien ha predeterminado que tú y yo recibamos la luz del Evangelio. Dios ordena luz sobre nuestras vidas. Sin embargo, la obra no está completa porque apenas está empezando. Y es aquí donde la mayoría de las personas en la iglesia no entienden que debemos permitir al Espíritu Santo seguir trayendo luz a nuestras vidas. Porque mientras más luz de Dios haya, menos oscuridad habrá en nosotros. Regresamos a Génesis 1:4, dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. La luz de su palabra siempre hará la separación correcta de la verdadera doctrina y de lo que nosotros pensamos que es bueno y correcto. Hay tantas cosas que hacemos buenas, pero que no son precisamente la voluntad de Dios. La obra de Dios siempre se hace a la luz, es decir, nunca se hace a escondidas. Hay muchos pensamientos humanistas dentro de la iglesia que si no ponemos atención nos estaremos tragando como doctrina bíblica. Eso lo podemos ver y escuchar en muchas iglesias. El pensamiento humanista que ha suplantado la palabra de Dios. Por eso es necesario que decidamos en nuestro corazón apartar un tiempo para la lectura bíblica y para su estudio de manera personal. Es obvio que vamos progresivamente en nuestra vida cristiana, del 1 al 7, por ejemplo. El último día de la creación también se le llama día de reposo y aparece como la meta espiritual de la vida cristiana. Vuelvo a recordar esto.
Esto aparece como la meta, no el destino. El destino es el cielo, pero la meta espiritual de la vida cristiana es llegar a ese día llamado el día del reposo. Y no estoy hablando del sábado. Estoy hablando de el reposar en la presencia de Dios. Entonces, si estudiamos Hebreos 3, 7 al 4, 11, nos damos cuenta acerca de la importancia de entrar al reposo de Dios. El reposo es tan importante que se menciona 11 veces en este pasaje. Entonces, si 2 veces es importante lo que Dios dice, imagínate que será 11 veces repetido en un mismo capítulo. Dice el versículo 4, Hebreos 4:4, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Ahora, si Israel entró a Canaán, ¿por qué no entró al reposo de Dios? Es lo que la Biblia dice. Porque muchos piensan que entrar a Canaán fue un tiempo de reposo. No. Vamos a verlo un poquito más adelante. Versículo 9. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Sigue diciendo el 11. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Caray, desde el principio de la caminata Dios estaba dirigiendo a Israel hacia su reposo, Canaán, la tierra prometida. Sin embargo, ahora le está diciendo Dios al mismo Israel, jamás entrarán en mi reposo. Entonces, ¿de qué se trata? Imagínate que Dios te esté diciendo, ok, todo esto no te ha servido de nada, jamás vas a entrar al cielo. Y déjame decirte, Dios está diciendo, nunca vas a entrar al cielo, nunca vas a entrar a mi presencia. Eso es lo que en Hebreos capítulo 3, versículo 11, Dios está hablando a la iglesia. Nunca ustedes podrán entrar en mi cielo, en mi presencia, en mi reposo. Jamás van a entrar. Ahora, tal vez tú estarás preguntando, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo como cristiano? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia si Dios ha determinado no dejarme entrar? Vamos a verlo un poquito más adelante. Desde el principio de la caminata, Dios estaba dirigiendo a Israel hacia su reposo. Dice, 1 Corintios 10:1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, versículo 5 nos dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un día perecieron 23,000. Versículo 9 dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos.
Entonces, Pablo resume el viaje de Egipto, el viaje de Israel de Egipto a Canaán, y luego dice que ese viaje es un ejemplo para todo creyente. Es decir, esto demuestra que la historia de Israel es un patrón o modelo para la iglesia. Entonces dije hace unos momentos, Dios ha determinado no dejarnos entrar ni a su presencia, ni al cielo, ni a su reposo. Entonces, ¿por qué seguir adelante? Dios ha preestablecido algo que si nosotros no hacemos, que si nosotros no cumplimos, jamás podremos entrar a su reposo. Nunca podremos entrar en el cielo si no actuamos como está prescrito ya. Sin Cristo nosotros no podemos tener acceso ni al reposo, ni al cielo, ni a su presencia. Entonces por eso Dios está diciendo, no, ustedes nunca van a poder alcanzar la meta a menos que hagan lo que yo estoy ordenando. Nosotros empezamos nuestro viaje espiritual en el día 1 con el nuevo nacimiento y luego nos movemos hacia el reposo de Dios en el día 7. Y conforme entregamos nuestra vida al proceso de los tratos de Dios en nuestro viaje por el desierto. En cuanto a la meta de entrar al reposo, Hebreos nos da una tremenda advertencia. Dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? De estos estoy hablando, de los incrédulos. El versículo 19 dice, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No eran gente que no conocían a Dios. Eran gente que habían visto los milagros que de cuando salieron de Egipto, cruzan el Mar Rojo y empiezan a murmurar y empiezan a criticar. Entonces, esa gente había visto el poder de Dios. No estábamos hablando de gente que no conocía a Dios. Y esta severa advertencia fue dada a los creyentes, no al mundo. Esto demuestra que sí es posible que no alcancemos el reposo de Dios, la meta que Dios ha establecido para nuestra vida cristiana. Hebreos nos anima a decir que por lo menos algunos creyentes entrarán en ese reposo. Pero solo podemos entrar en su reposo por la fe. Dice Hebreos 4:1, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver en la congregación mucha gente, pero no todos están creciendo al mismo nivel? ¿Por qué? Porque unos no conocen a Dios, otros son ignorantes, pero otros son incrédulos. Dice el versículo 11, esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entrar al reposo de Dios no significa entrar al cielo. Muchos israelitas entraron a Canaán, pero sus mayores batallas empezaron ahí. ¿Qué significa entonces entrar al reposo de Dios? Dice el versículo 10, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Ahora, Pablo explica qué son nuestras propias obras.
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Para quienes anhelan manifestar en sus vidas el carácter y la vida de Cristo, cualquier obra de la carne produce un conflicto interno, una pena interna, un dolor interno. Y claramente estas cosas son todo menos reposo. Y solo hay una forma de entrar a ese verdadero reposo espiritual. Deben ser conquistadas nuestras obras de la carne. Y esto comienza a suceder en nuestra tierra conforme la luz de Dios empieza a disipar las tinieblas de nuestros caminos en el día 1 de su obra en nosotros. Y al permitirle que continúe su obra en nosotros, la cruz nos va a reducir a nada para que la vida de Cristo pueda crecer en nosotros y llenar nuestro templo con su gloria. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú reveles tu gloria, Señor, que reveles tu presencia a cada uno de nosotros, Dios, y que nos hagas, Señor, alcanzar ese reposo, Señor, que tanto has anhelado que la iglesia alcance al fin de los tiempos, Señor. Padre, gracias por nuestro destino, pero también gracias, Señor, porque tú estás queriendo, Señor, que cada cristiano alcance la meta de llegar a ser como Cristo aquí en esta tierra, Señor, y producir el fruto de tu Espíritu Santo, y que la gente vea, Señor, el carácter de Cristo manifestado a través de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.